En esta escuela católica de primaria en Phoenix, Arizona, 11 niños enfermaron de leucemia infantil, 9 de los cuales fallecieron. Y en Guilford, Connecticut, 5 tumores cerebrales en una misma calle de solo 9 casas. 2 ciudades, 2 grupos de casos de cáncer, 2 misterios. La investigación en estos 2 barrios respondió a algunas preguntas, pero suscitó muchas más. Arizona siempre se ha distinguido por un clima seco y cálido y un aire del desierto puro. Lo que primitivamente era desierto y tierras de labranza se ha transformado paulatinamente. Con la migración de población hacia el oeste, migró también el desarrollo y la industria, y con ellos nuevos problemas ambientales. ¿Tenemos un problema? ¿Debo preocuparme? Si no, me voy ahora mismo. ¿Dicen que no? Sean honestos, nadie les quitará sus credenciales, por favor. Esta reunión pública sirvió para expresar preocupaciones y obtener respuestas acerca de un número anormal y elevado de casos de leucemia infantil en un barrio del extrarradio de Phoenix, Maryvale. Entre 1961 y 1985, 11 niños que iban a la escuela católica de primaria Saint Vincent de Paul padecieron una leucemia linfocítica aguda, 9 de los cuales perecieron. En casi todos los cursos había 2 clases. Y para acceder a esa escuela había lista de espera. La mitad de la escuela ha cerrado ahora. Nadie más quiere llevar a sus hijos allí. Aún más alarmante, en el barrio alrededor de la escuela se detectaron 49 casos de leucemia infantil. Una tasa 2 veces y media superior a lo normal. Romona Barrett vivía en Maryvale cuando su hija menor, Jessica, desarrolló una leucemia y murió. Pensé que debía de haber hecho algo durante el embarazo y me estrujaba el cerebro pensando, ¿qué ha pasado? ¿Qué habré hecho? Pero no recordaba nada que fuera distinto de los embarazos de mis otros hijos. Y la verdad es que aún no lo sé. Y me inquietará el resto de mi vida. Sandy Matthews también intenta recordar. Y recuerda a su hijo Josh y los 2 años de lucha contra la leucemia que perdieron. Estaba sentada sosteniendo a mi niño después de una sesión de radioterapia. Cuando ves que solo tiene fuertes arcadas y vomita, y llegas a notar su dolor y no puedes hacer nada para quitárselo. Y eso es lo que la leucemia fue para nosotros, ver cómo se te escapa la vida de alguien que estaba tan vivo. El Departamento de Salud del Estado de Arizona estaba en alerta. Norm Peterson encabezaba la investigación. Intentas buscar un factor que todas esas personas tengan en común. ¿Te gustaría determinar, por ejemplo, si todos los padres trabajan en la misma fábrica o si sus madres se hicieron radiografías durante el embarazo? Uno de los primeros hechos que los investigadores querían esclarecer era si se trataba de un clúster de cáncer de verdad o de una coincidencia aleatoria. Si la tasa media de cáncer en una ciudad es de 1 de cada 10 hogares, por ejemplo, se asume que la distribución de esos cánceres será más o menos uniforme. Pero si no lo es, y el mismo número de casos de cáncer tiene lugar en un grupo o cúmulo, los científicos intentan establecer si es casual o si existe una razón para el clúster. La tasa de leucemia infantil en Maryvale era superior a la que debería haber habido, y sus vecinos presintieron primero que la contaminación era la causa. Sabemos que hay un problema. Existen estudios que demuestran que el benceno causa leucemia. El benceno es un derivado de la gasolina. Aquí están los niños. Esta es el área donde los niños han muerto de leucemia. Justo aquí están los depósitos de gasolina. ¿Creen que son una coincidencia? Se sospechaba que los depósitos próximos al lugar del cúmulo desprendían benceno a la atmósfera. El benceno ha sido asociado a la leucemia, pero no al tipo detectado en el clúster de casos de cáncer de Maryvale. Cáncer es cáncer, llámenlo leucemia, llámenlo cáncer cerebral, o cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer pulmonar. El cáncer es cáncer. Pero los científicos defienden que eso no es del todo correcto. Existen diversos tipos de cáncer con causas muy diferentes. Para que aparezca un cáncer, deben producirse 2 cosas. Primero, que una célula se lesione de algún modo, ya sea un defecto hereditario o una radiación o similar, un virus o un agente químico. Luego, un componente debe activar esa célula, como las sustancias químicas de un cigarrillo o la contaminación. El resultado, células que se proliferan descontroladamente y crean masas aglomeradas de células alteradas llamadas tumores. Por razones que no entendemos totalmente,
Las leucemias infantiles tienden a agruparse y hay muchos clústeres de leucemia infantil descritos en la literatura. ¿Pero qué provoca la acumulación de un número elevado de casos de leucemia en una vecindad pequeña como Maryvale? Norm Petersen envió cuestionarios detallados a las familias de las víctimas de cáncer e inmediatamente inspeccionó la escuela Saint-Vincent-de-Paul. Inmediatamente salimos a la calle y medimos los niveles de radiación para determinar que no hubiera, por ejemplo, algún tipo de material radioactivo incorporado en la estructura. También midieron los niveles de radiación en el patio de la escuela y los barrios circundantes para ver si el tendido eléctrico o una subestación podrían ser la explicación. Como gran parte de Maryvale había sido tierras de cultivo en la década de los 60 y se fumigaba regularmente con insecticidas, ¿podrían haber afectado estos insecticidas al agua potable? Algunos residentes recordaban pozos contaminados cerrados por el municipio unos años antes. La manzana donde crecí estaba justo en medio. Mirando atrás, me aterra mucho pensar que estuvimos conviviendo con eso. ¿Y por qué? Los ciudadanos de Maryvale exigían respuestas. Sus hogares se venían abajo. Sus hijos morían. ¿Qué causaba índices tan elevados de leucemia infantil en esa escuela católica de primaria en Arizona? Y en la vecindad de alrededor. Fue una acumulación de casos de cáncer que se llevó la vida de 32 niños y hospitalizó a otros 17. Querías echar a correr, mudarte a otra parte, vender la casa. Vámonos a otro sitio. Pero tienes hijos que tienen sus vidas, tienes trabajo, tienes una casa que simplemente no puedes escapar así por las buenas. Es absolutamente lo que consideraría una destrucción de la fe, hasta de la iglesia. Llevas a tus hijos a una escuela católica. Sí, eres practicante. Piensas, bueno, al menos el obispo O'Brien nos defenderá y pedirá que se tomen medidas. Recurriéramos aquí o allá, siempre nos topábamos con la misma pared. Era una tasa de cáncer superior al doble de lo normal, y los residentes querían conocer qué medidas estaban adoptando los detectives médicos del estado. Mis hijos van a Saint-Vincent-de-Paul. Se concentraba allí. ¿Están seguros mis hijos jugando allí, bebiendo el agua? ¿Cuánto tiempo necesitan? Verán, tenemos miedo. Especialmente porque hemos estado allí. Cuando el equipo de epidemiología del estado examinó los resultados de las pruebas en la escuela de Saint-Vincent-de-Paul, la información les dejó estupefactos. La calidad del aire, el agua potable, los niveles de pesticidas y la radiación estaban dentro del rango de seguridad federal y estatal. Y percibieron otra cosa. Esos niveles estaban por debajo de los detectados en otras escuelas y otros vecindarios. Los pozos cercanos que habían estado contaminados se habían cerrado hacía años y no se usaban para el agua potable. Se había analizado el agua potable de Maryvale y era segura. A continuación, Petersen y su equipo investigaron las industrias locales. De las industrias nos interesaban dos aspectos. Las considerábamos como fuentes de polución del aire y básicamente fuimos y registramos un inventario de todas las emisiones. Pero no identificaron toxinas en cantidades que pudieran relacionarse con el exceso de casos de cáncer. Petersen temía que no iban a descubrir el motivo de la agrupación de casos de cáncer. El cáncer no deja una huella ni pistas de ninguna clase sobre su origen. A diferencia de otras enfermedades, los pacientes de leucemia, como Josh Phillips, no producen anticuerpos que combatan el agente cancerígeno. Cuando estudias una leucemia infantil, no hay ninguna clase de anticuerpos de nada. Nada que indique que esa leucemia la ha causado una radiación o la ha provocado el benceno o que la causa son los campos electromagnéticos. Así que el problema es mucho más difícil y es el talón de Aquiles de la epidemiología medioambiental realmente. Es intentar determinar la exposición que una persona haya tenido hace muchos años. Como los estudios ambientales no detectaron nada sospechoso, Petersen decidió examinar las casas donde vivían las víctimas del cáncer. El aire, el polvo, el agua, pesticidas, metales pesados y radiación de aparatos eléctricos. Todo se verificó para ver si esas casas diferían de algún modo con las otras. Cualquier dato que apareciera en un estudio previo y se asociara a un exceso de leucemia infantil, lo considerábamos.
Pero no sirvió de nada. Después de 10 años y más de 2 millones invertidos en investigación, las autoridades del estado de Arizona no habían descubierto nada que pudieran relacionar con la agrupación de cánceres. Pero los habitantes de Maryvale no estaban satisfechos. Mi pregunta es, ¿cuándo aceptarán su responsabilidad? ¿Dónde está el límite? La misma pregunta de siempre, y aún esperamos la respuesta. Nadie se ha dignado a subir al podio a decir, es cierto, tienen un problema, y sí, hay que arreglarlo. Colaboremos para arreglarlo. ¿Y cómo pueden decir que no hay ninguna causa? Verá, alguna causa debe de haber en común entre todas esas personas. Es lo que yo pienso. Se desconfía mucho del gobierno. En gran medida está justificado. Y que el público no confíe en nosotros no debería sorprendernos. Y ahora parece que el clúster de cáncer ya no existe. Desde 1986, los índices de cáncer en la zona han disminuido drásticamente y ahora están entre los más bajos de Estados Unidos. O bien el clúster de cáncer de Maryvale fue una casualidad al azar, o el agente cancerígeno que lo motivaba, si lo había, ha desaparecido hace tiempo. Tratábamos de comprender qué había causado un patrón de cáncer en una comunidad. Realmente intentábamos identificarlo, descubrir un suceso que ocurrió hace 20 o 30 años. Es una tarea muy difícil. Imagine qué pasaría, por ejemplo, si tuviera un accidente de automóvil y en vez de romperse un hueso al instante, se lo rompiera 30 años más tarde. ¿Entiende? Y entonces, cuando se enfrentara con una persona con un hueso roto, tendría que pensar todos los hechos acontecidos a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Pero en otra ciudad, a miles de kilómetros de distancia, había otro clúster de cáncer. Esta vez, los residentes tenían un sospechoso. Mientras que los habitantes de Maryvale, Arizona, se sobreponían a los casos de cáncer de su comunidad, la historia se repetía en Connecticut. Fue en la calle Meadow en Guilford, Connecticut, en un barrio de clase trabajadora, en una ciudad mayoritariamente pudiente, a unas 2 horas en coche de la ciudad de Nueva York. En un total de 9 casas de esta calle, habían aparecido 5 casos de tumor cerebral. Cuando Bob Hemstock se enteró de la cifra anormal de tumores cerebrales, se asustó. Su hijo y su nieta vivían en Meadow Street. ¿Qué tenía de peculiar Meadow Street? Esta es probablemente la mejor pregunta que hacerse. En realidad no lo sé, excepto el alto número de aquejados en una calle tan corta. Los residentes estaban convencidos de conocer la causa de esta tasa elevada de cáncer. La atribuían a la subcentral eléctrica. Ocupa un lado de Meadow Street y está a solo 30 metros de las primeras casas. Las centrales eléctricas transforman energía de alto voltaje a voltajes más pequeños antes de que la electricidad pase del tendido eléctrico del barrio a las casas. Es un vecino aparatoso y ruidoso para el resto de vecinos de Meadow Street, que despide fuertes niveles de energía electromagnética y estremece incluso a los investigadores científicos. Yo no querría vivir allí. ¿Entiende? No lo haría. Y sin duda no querría que mis hijos criaran a sus hijos con una subestación en la acera de enfrente. Y de hecho, cuando mi hija se estaba comprando una casa en un barrio de clase obrera de Cambridge, fui a mirar la casa y había un transformador reductor fuera de la habitación. Creo que estaba a 1 metro del dormitorio que iba a ocupar el bebé. Y me opuse rotundamente a que pusiera al niño allí. La doctora Riva Goodman es bióloga celular en la Universidad de Columbia. Está dirigiendo una investigación para determinar si los campos magnéticos pueden alterar nuestras células, haciéndolas más susceptibles al cáncer. Estar cerca de un campo electromagnético puede ser nocivo. Luego puede haber un aumento que no tenga efectos, pero también un aumento mayor que pueda ser muy malo. Y el problema global es averiguar el rango con el que esos campos pueden incidir a nivel celular. La vida en Meadow Street no es la misma desde que un artículo del New Yorker Magazine sugería que los campos electromagnéticos de subcentrales podían ser responsables de las enfermedades en Meadow Street. Jack Walston recuerda Meadow Street. Él creció allí, y cuando se casó y formó una familia, se compró una casa cerca de sus padres en la misma calle Meadow Street. Responsabiliza a la subcentral eléctrica de la muerte de toda su familia. Su padre murió de un tumor cerebral a los 54. Su hermana murió a los 54 años. Y los médicos le extirparon a Jack Walston un tumor de la frente.
Tenía 35 años cuando me operaron. En ese momento el meningioma que tenía era el más grande de la historia del hospital de Yale New Haven, más grande que un racimo de uvas grande. Ya he comentado que se ha vuelto a reproducir. Melissa Bullock era la vecina de al lado de Jack Walston. Era una estrella del baloncesto en el instituto y una buena estudiante. También tuvo un tumor cerebral cuando tenía 16 años que requirió cirugía y radiación, pero sobrevivió. En 1987, el periódico local investigó un poco por su cuenta y descubrió este alarmante número de casos de cáncer no solo alrededor de la subestación eléctrica, sino a lo largo de todas las líneas de alta potencia del estado en general. Puedo dar una lista de nombres de personas que vivían junto a tendidos eléctricos que han fallecido de cáncer. Un tumor maligno de cualquier tipo, de una calle a otra. Algunos eran parientes, algunos amigos. Nosotros como individuos no hemos logrado demostrar que esta sea la causa, pero estoy convencido de que tiene mucho que ver. La compañía eléctrica reconoce que los niveles de radiación electromagnética son elevados en la subestación misma, pero que descienden notablemente a medida que se alejan. Bob Carberry es el director de las líneas de transmisión y de la ingeniería civil de la compañía eléctrica. Los niveles en las instalaciones eléctricas son bastante comunes. Si allí hubiera un problema real, debería manifestarse en más lugares además de Meadow Street. La compañía eléctrica afirma que los niveles de radiación en Meadow Street están dentro del rango normal. Dentro de lo normal, porque la radiación existe en casi todas las casas de Estados Unidos. Es producida por el cableado eléctrico, aparatos como los microondas e incluso máquinas de afeitar eléctricas. Pero la radiación electromagnética de una subestación es constante y los residentes no creyeron que su barrio fuera seguro. Los vecinos de Meadow Street querían respuestas al elevado número de casos de tumor cerebral acontecidos en la pequeña calle y querían oír en boca del ayuntamiento si la subestación eléctrica podía ser la causa. Se reunieron en una asamblea pública ansiosos de escuchar lo que las autoridades sanitarias tenían que decir. Y lo que oyeron no podían aceptarlo. Nuestra conclusión es que no hay un clúster de cáncer en Meadow Street en Guilford. Aunque había 5 tumores cerebrales en una misma calle con solo 9 casas, aseguraron que como los tumores eran diferentes no se calificaban como clúster de casos de cáncer. 2 de ellos eran los llamados tumores benignos, y esos eran meningiomas que tienen varios factores de riesgo conocidos o asociaciones, y los campos magnéticos o eléctricos no son uno de ellos. Pero uno de los casos de tumor cerebral, el descubierto en Melissa Bullock, se ha vinculado a campos magnéticos. Reto a cualquiera de ellos para que se ponga en la piel de los vecinos de Meadow Street y traigan aquí a sus familias, y garantizo que ninguno de ellos lo haría. Los investigadores habían detectado unos índices de cáncer moderadamente más elevados, incluida la leucemia y el tumor cerebral, entre trabajadores que estuvieran expuestos a campos electromagnéticos en su lugar de trabajo. Un estudio estableció que los soldadores presentan unos índices notablemente superiores de cáncer porque están expuestos a radiación. Se ha hecho una epidemiología extremadamente buena. De hecho, hay más epidemiología, pruebas de epidemiología para la relación entre el cáncer y los campos magnéticos hoy, que la que había cuando se aceptó que los asbestos estaban relacionados con el cáncer en 1949. No obstante, otros estudios no han sido determinantes. Una razón que explica por qué es un área controvertida y por qué tantos científicos han rechazado aceptar la evidencia epidemiológica es porque no hay un mecanismo biológico obvio a través del cual los campos magnéticos puedan causar cáncer. Hay pruebas que sugieren que no se trata del nivel de radiación electromagnética a la que un cuerpo está expuesto, sino la cantidad de veces que un individuo pasa a través de ese campo. Las personas están expuestas intermitentemente, entran y salen de campos durante periodos de tiempo diferentes, y los datos del laboratorio han demostrado que eso tiene un efecto sinergético. Pero lo cierto es que hasta que no comprendamos cómo esas cosas afectan a las células, sencillamente no lo sabremos. Puede que los científicos estén cada vez más cerca de entender la posible relación entre los campos magnéticos y el cáncer. La doctora Goodman lleva más de 15 años estudiando los efectos de los campos electromagnéticos en la Universidad de Columbia. No sabemos si los campos electromagnéticos provocan cáncer. Su efecto más probable es que puedan favorecer el cáncer. Es decir,
Si la célula o el cuerpo entra en contacto con una toxina ambiental y a la vez están expuestas a alguna clase de campo electromagnético, las dos cosas a la vez, se podría producir un cáncer, y es un hecho demostrado en estudios con animales. Los vecinos de Meadow Street se encontraron en una situación difícil. Las autoridades sanitarias locales nunca mencionaron que los campos magnéticos no podían causar cáncer. Lo único que pueden argumentar es que no se ha demostrado. Nuestras conclusiones como Departamento de Salud Pública eran que no veíamos un clúster de casos que pudiera ser identificado a partir de una causa común. Pero por la misma regla de 3, no podíamos afirmar que no estaban relacionados con los campos electromagnéticos o la subestación eléctrica. En mi opinión, cuando se establece un mecanismo biológico, la conversión de los escépticos a este efecto es muy rápida. Por ahora es un tema controvertido. Creo que dentro de 5 años tendremos la respuesta. Tengo muchas esperanzas. Pero las opiniones de los científicos no tienen apenas valor para alguien como Jack Walston, un hombre cuya familia y amigos fueron devastados por el cáncer. Él ya tiene una respuesta. En mi opinión, creo que los campos electromagnéticos, la radiación a bajo nivel, tienen mucho que ver. En esta calle en particular enfermaron muchas personas, y en las calles de alrededor. Y cuando se producen 5 tumores cerebrales en una calle donde solo hay 9 viviendas, es difícil que los residentes acepten que sea una mera coincidencia. Me pareció que hay muchas cosas que el público en general desconoce y quería que reconocieran que un posible animal allí afuera estaba matándoles a ellos y a sus hijos y familiares. No me parece que sea un hecho natural, tantos casos en relación con el número de casas, y nunca creeré que la causa que lo origina es natural. 2 ciudades, 2 clústeres de cáncer y 2 misterios médicos sin resolver. Las autoridades en salud pública pueden ofrecer pocas respuestas a los vecinos de Meadow Street y Maryvale, Arizona. Y con la falta de información definitiva, el resultado suele ser miedo y furia. En los últimos 22 años, el CDC ha investigado más de 108 casos de clústeres en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Es la mejor agencia de investigación médica del mundo. Y jamás ha sido capaz de identificar la causa de una agrupación de casos de cáncer. Ni una sola.